Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana Velázquez. Estoy nuevamente aquí con ustedes, muy contenta de poder transmitir un programa más en llamados a gobernar Libertad para las Naciones, Radio y TV Metepec. Creo que lo dije al revés, pero bueno, se entendió. Estoy muy agradecida con el apóstol Moisés Castillo y Jessy Castillo, quienes son nuestra cobertura, por permitirnos estar nuevamente aquí ocupando este espacio para hablar con ustedes. Agradezco también al apóstol José Manuel Olivas y Lupito Olivas. Les mando un fuerte saludo donde quiera que ellos se encuentren. Bendigo su vida y doy gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios también porque nos permite ocupar este espacio, principalmente, ¿verdad?, a Él, y le pedimos que Él esté aquí presente con nosotros, entre nosotros, que pueda ser Él tomando el control de este programa. Nosotros, Padre, te damos ese control, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes preparado algo especial para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Te doy también por la vida de Mari, Padre, que está aquí, ¿verdad?, del otro lado de estas cámaras, ayudándonos con la transmisión de estos programas. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que la bendiga, Señor, bendiga sus manos, bendiga su oído, bendiga su boca, Padre, que sea tu espíritu derramándose en su vida. Gracias, Señor, porque sé que este mensaje, Padre, va a ser de bendición para mi vida y para la vida de todos los que estén teniendo esta oportunidad, Padre, de escuchar este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, el nombre de este programa tiene mucho que ver con una enseñanza que ya nos habían dado anteriormente, y se llama precisamente Cruzando el Jordán, la forma en la que nosotros tenemos que cruzar ese Jordán. Si ustedes recuerdan, en las enseñanzas pasadas, en las instrucciones proféticas, en la pasada instrucción profética, de hecho, el apóstol Moisés declaraba para Libertad para las Naciones que teníamos ya que pasar al siguiente nivel, que teníamos que ya cruzar ese Jordán. Declaraba que nosotros ya como Libertad para las Naciones cruzábamos ese Jordán. Yo así había estado orando, ¿verdad?, en estos días, declarando mi vida, declarándome a mí misma ya del otro lado, ya atravesando ese Jordán, ya pasando al siguiente nivel. Pero fíjate que algo dentro de mí me daba vueltas y decía, bueno, no es así como que tan fácil la cosa, ¿no? No, y no porque confiara en mis fuerzas, porque yo sé que confiando en Dios, pues para Dios nada es imposible, como lo dice su palabra. Para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible, ¿verdad? Para Él todo es posible. Entonces yo sabía que Él puede pasarnos, yo sé que Él puede pasarnos al siguiente nivel, pero mira que Él es bien caballeroso y no nos va a estar ahí como burritos, ¿verdad?, jalando. Nosotros tenemos que dar pasos muy importantes para pasar ese nivel. Y como decía el apóstol, nosotros tenemos que cruzar ese Jordán, tenemos que pasar ese Jordán. Sabemos, si leemos las escrituras, ¿verdad?, que cuando el pueblo pasó el Jordán y pusieron ya después las 12 piedras, ¿verdad?, como señal de que habían cruzado ese Jordán, ¿Cómo fue que lo cruzaron? Se abrieron las aguas, ¿verdad? Se abrieron las aguas del Jordán y pasaron en seco. Nosotros tenemos que pasar también así, en seco, ese Jordán. ¿Y qué es pasar en seco ese Jordán? ¿O qué significa pasar ese Jordán para alcanzar un siguiente nivel? ¿Qué significa poder tener que pasar el Jordán para alcanzar un siguiente nivel? ¿Por qué? Porque de este lado del Jordán no lo puedo alcanzar. ¿Por qué no puedo alcanzar el mismo nivel de este lado del Jordán? ¿Por qué? Esa palabrita de que tengo que pasar ese Jordán. Y bueno, Dios es tan bueno, ¿verdad?, que claro, nos contesta, no a nuestra forma, sino a la manera en la que Él quiere que entendamos las cosas. Y te digo, yo venía orando por esto y yo le preguntaba, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué me está faltando para poder alcanzar ese nivel, para pasar con dignidad ese nivel? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué voy a dejar en ese Jordán? ¿Cómo tengo que pasar ese Jordán? Y ayer precisamente escuchaba una enseñanza que como algunas enseñanzas que he estado escuchando últimamente, incluyendo obviamente, ¿verdad?, y principalmente la del apóstol Moisés, nuestra cobertura, me han dejado muchas respuestas, te digo, a esto que yo había venido pensando. Y la de ayer precisamente me enseñaba sobre cómo es pasar ese Jordán. Y vamos un poquito a ver etimológicamente lo que significa la palabra cruzar el Jordán, o más bien el Jordán primero. ¿Qué es Jordán? Para empezar, el Jordán va a ser el lugar donde vamos a ser empoderados, es decir, donde vamos a poder tener las fuerzas, donde vamos a ser equipados para pasar al siguiente nivel. No existe otro atajo al poder, no existe que por acá está más fácil, que de esta manera lo alcanzo más rápido, que con Dios así se puede manejar. No
no hay otra manera si no es pasando por el Jordán. Y vamos a Lucas 3, 21 y 22, donde precisamente vemos un símbolo, un pasaje principal de cómo pasando el Jordán va a venir ese poder o ese empoderamiento en tu vida. Vamos a Lucas 3, 21 y dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. En el 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jordán significa cruzar o descender hacia abajo. El Jordán representa proféticamente la muerte al yo, la muerte a mi ego, la muerte a lo que yo soy. Eso significa el Jordán. Cuando Jesús entra en el agua del Jordán, ¿verdad?, y es bautizado, él baja con su carne, él baja con su cuerpo, él mengua, él va a la profundidad o se sumerge en el Jordán. Pero cuando sale, ¿qué pasa? El Espíritu en forma corporal, en forma de paloma, se posa sobre él, y la voz del cielo dice: este es mi Hijo, este es mi amado, en él tengo complacencia. Es ahí él empoderado. Entonces él y inicia su ministerio, ahora, como todos sabemos. Entonces él es empoderado en ese Jordán. Nosotros, cuando descendemos el Jordán, cuando bajamos el Jordán, tenemos que morir a nosotros mismos. Proféticamente es una muerte al yo. En el Jordán seremos empoderados. Etimológicamente la palabra Jordán significa 1, a la manera de Dios; 2, uno que desciende, que baja, ¿verdad? Y 3, la muerte al ego, muerte a la carne, muerte a nuestra voluntad. Es ahí, en esas formas, donde somos empoderados. Y te digo, a la manera de Dios, porque no es a la tuya. No es que por aquí, Señor, es más fácil. No es como que muriendo a esto, Padre, pero ay, es que esto todavía me cuesta y no lo puedo dejar. Es que todavía Padre, pues es que mira, yo quiero servir, yo estoy en un ministerio, yo estoy en un servicio, pero me cuesta dejar las cosas que hacía antes. Todavía sigo con un pie en el mundo, ¿verdad? Y con un pie en la iglesia, con un pie en el espíritu y con un pie en la carne. Entonces es no a mi manera, es a la manera de Dios. Cuando estamos nosotros sirviendo o dando las cosas a nuestra manera, no vemos ese poder sobrenatural de Dios manifestándose, porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, lo estamos haciendo en nuestra propia manera, en nuestra misma manera. Y Dios quiere que nosotros ya trabajemos, ya activemos, ya pasemos a ese nivel, ya crucemos ese Jordán. Pero para hacerlo necesitamos morir a nosotros para que sea a la manera de Dios. Necesitamos nosotros descender ese Jordán, muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestra voluntad, muriendo a lo que yo quiero. Y es que podrás decir: ay, no, pero es que tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Pero es que no es tan fácil. Para Dios nada es imposible. Si tú estás poniéndole límites a Dios, obviamente nada va a ser fácil y todo va a ser imposible. Pero si tú le quitas esos límites, ¿verdad?, esas barreras que tú mismo le pones a Dios, que nosotros mismos le ponemos a Dios, con el no creer, con nuestra falta de fe, pues obviamente nunca vamos a estar moviéndonos en un terreno sobrenatural. Siempre vamos a estar en lo natural, en lo que es normal. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, que cuando nosotros nos movemos en el nivel que Él quiere movernos, es ahí cuando suceden las cosas poderosas, cuando suceden las cosas maravillosas. Y nosotros tenemos que creer que podemos alcanzarlo. Estuvimos orando esta semana porque cosas maravillosas iban a suceder en nuestras vidas. Y así tiene que ser, así lo tenemos que creer, tenemos que experimentar ese cambio. Yo te digo, yo esta semana pude experimentar esos llamados, esas confirmaciones de Dios en varias áreas de mi vida, donde yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo mal o qué estoy pasando? ¿Cómo estoy pasando ese Jordán? Digo, yo me declaraba ya del otro lado, como el apóstol nos decía, nos hacía el llamado, ¿verdad?, a ir adelante, a cruzar ese Jordán, a pasar al siguiente nivel. Pero decía, no puede ser tan fácil, algo tiene que estar faltando, algo tiene que haber en mí, un movimiento extra tiene que haber en mí para poder ser empoderada de esa manera y poder recibir esa unción, ¿verdad?, y poder recibir ese poder de Dios para poder estar moviéndome en el siguiente nivel. Una cosa definitiva, yo no me quería quedar estancada, yo no me quería quedar de este lado. Yo sí declaraba que ya estaba del otro lado, pero algo en mí todavía estaba así como que, bueno, ¿y qué hiciste para pasar al otro lado? ¿O qué te falta hacer? O sea, no es así como que ya te lo mereces y ya no. Sí, es muy bonito declararlo, ¿verdad? Pero también es bueno
está bueno declararlo, pero también es bueno que nos analicemos nosotros mismos y veamos, ¿verdad? Reconozcamos qué es lo que estamos haciendo, lo que estamos dejando de hacer para pasar correctamente al siguiente nivel. Y vámonos a Juan capítulo 3, versículo 30, donde dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Mira, esto es bien importante y alabo el nombre de Dios por estas palabras que de verdad llegan a nuestras vidas. Si nosotros queremos demostrar el poder de Dios, tenemos que menguar nosotros, tenemos que morir nosotros. Eso significa, ¿verdad?, pasar ese Jordán, morir a nuestra carne, morir a nuestro ego, para que el poder de Dios sea actuando a través de nosotros. Nos hemos conformado, ¿verdad? Yo venía escuchando una enseñanza que también impactó mucho mi vida y nos hemos conformado con enseñanzas tal vez, o con recibir enseñanzas que son de gran impacto. Tenemos instrucción profética, tenemos un apóstol, tenemos un profeta, recibimos enseñanza de ellos, pero nada más estamos así, ¿verdad?, alimentándonos. ¿Y dónde está el poder que está dejando esa enseñanza? En el apóstol está, en el profeta está, pero en nosotros que la recibimos, ¿dónde está ese poder? ¿Dónde se ve ese poder manifestado? Nosotros, cuando recibimos una impartición de una palabra, al mismo momento tendríamos que estar recibiendo de esa impartición la misma unción, porque el que le está impartiendo ya lo experimentó. Si el apóstol nos los está a nosotros transmitiendo, nos los está impartiendo, Él nos está impartiendo no solamente una enseñanza, nos está impartiendo en esa enseñanza el mismo poder de Dios, porque Él ya lo experimentó, Él ya lo vivió. Entonces nosotros tendríamos que estar recibiendo esa enseñanza con poder y demostrando al mundo y demostrándole a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad?, que ese poder es veraz, porque lo hemos recibido. Si Dios nos ha enviado, es porque nos ha enviado con una autoridad, es porque nos ha enviado con un poder y nos ha impartido un poder. Pero si nosotros no lo sabemos usar, si nosotros no lo estamos usando, es porque nosotros todavía no hemos pasado ese Jordán y no hemos muerto a esa carne, no hemos muerto a ese ego, no hemos muerto a esa murmuración, no hemos muerto a ese pecado, no hemos muerto a esa avaricia, no hemos muerto a esa desobediencia, no hemos muerto a mis ideas personales, a mis razones, a mi forma. Tengo que morir a todo esto para que sea la forma de Dios viviendo en mí. Yo no puedo dar a otros lo que yo no he recibido. Y pudiera ser que por enseñanzas, por oído, tú has recibido mucho, pero no lo has experimentado todavía. Lo importante no es lo que has oído o lo mucho que sepas. Lo importante es cuánto hemos experimentado en nuestras vidas. Ya dicen que un músico, para ser un músico experto, necesita mínimo 1500 horas en el teclado, en el instrumento, para decir, este es un experto. O sea, este es un experto en notas y sabe lo que está tocando y puede componer cuando él quiera y como él quiera. Una persona que está en la cocina, que le gusta la cocina, mira que si es experta, si se la pasa horas en la cocina por gusto, ya después llega a un lugar y tan solo con sentir el aroma de lo que se está cocinando en el lugar, con esa experiencia que tiene, puede percibir hasta qué condimentos están utilizándose en la comida, ¿verdad? Una persona pasa lo mismo con una persona que tiene experiencia de Dios. Es tanta la experiencia que tú tienes porque pasaste esas horas en adoración, porque pasaste esas horas buscando la presencia de Dios, que te haces experto en Dios, en su presencia. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve tu experiencia? Porque se manifiesta a tu alrededor. Esa enseñanza que tú has recibido no solamente se quedó en el oír, sino se impartió en ti con poder. Entonces, a la hora de que tú actúas, porque no tienes ni siquiera que hablar mucho, ¿verdad? Ni siquiera tienes que expresar mucho que Dios ha hecho grandes cosas en ti, tu mismo testimonio de vida, el lugar a donde vayas, cambias ambientes. Tu presencia cambia ambientes, y no porque seas tú, sino porque es Dios en ti, porque es Dios dándote ese poder, porque es Dios empoderándote, porque has muerto a ti, porque has menguado a ti, y es Dios empoderándote y llevándote a otros niveles. Eso es, ¿verdad?, la experiencia de Dios en la vida. No es lo mucho que sepas de Él, sino
la experiencia que tengas de Él en relación íntima con Él. Vámonos a un pequeño corte y regresamos a este programa que es Cruzando el Jordán. Yo te invito a que no te despegues, estamos en radio y TV, llamados a gobernar, libertad para las naciones. Regresamos.